Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre sino por mí, dice el Señor. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Durante la última cena surgió una discusión entre los discípulos Durante la última cena surgió una discusión entre los discípulos sobre quién debía ser considerado como el más grande. Jesús les dijo: los reyes de las naciones dominan sobre ellas, y los que ejercen el poder sobre el pueblo se hacen llamar bienhechores. Pero entre ustedes no debe ser así. Al contrario, el que es más grande, que se comporte como el menor, y el que gobierna como un servidor. Porque ¿quién es más grande, el que está a la mesa o el que sirve? ¿No es acaso el que está a la mesa? Y sin embargo yo estoy entre ustedes como el que sirve. Ustedes son los que han permanecido siempre conmigo en medio de mis pruebas. Por eso yo les confiero la realeza, como mi Padre me la confirió a mí. Y en mi reino ustedes comerán y beberán en mi mesa, y se sentarán sobre tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Palabra del Señor. Confío en ti, Señor, tu palabra es eterna. Ya esperaré. ¿Pueden tomar asiento? Queridos hermanos, hoy celebramos la fiesta de Santa Teresa de Ávila, la reformadora del Carmelo. Como todos sabemos, el Carmelo es una orden muy antigua que se remonta, inclusive podríamos decir, al siglo VI, VII antes de Cristo, porque en el Monte Carmelo estaba el profeta Elías, y él ya había tenido una revelación de Nuestra Señora, la Virgen, que sería la Madre de Dios, y de ese nombre Carmelo viene el título de la Virgen del Carmen, la Virgen del Carmen. Pero luego entonces surge dentro de las órdenes cristianas el Carmelo, y es una orden muy antigua, donde la Virgen le pide a San Simón Stock que se use un escapulario, y esta orden va avanzando a lo largo de los siglos, y se encuentra en el siglo XVI con que ya estaba muy relajado todo. Es decir, las monjitas iban al Carmelo, había también una rama para varones que igualmente estaba muy relajada. No es que fueran personas malas, pero la verdad es que vivían la fe de manera muy aguada, sin la radicalidad del Evangelio. Y eso es lo que le pasó a Teresa, porque ella entra al Carmelo y se da cuenta de que las personas que tenían más condición económica llevaban sus propios sirvientes para que los sirvieran a ellos o a ellas, a las monjitas, y
vivían la fe de manera muy, muy relajada. Eso pasaba también porque no todos en aquella época entraban por vocación a la vida religiosa. A veces existía esta costumbre de que el primogénito de los hijos era el heredero que heredaba todos los títulos en las familias nobles y también todo el patrimonio de la familia. Después al segundo, al tercer hijo lo mandaban casi obligadamente al seminario o al monasterio, al convento. Y a las mujeres les pasaba lo mismo. Entonces no todos entraban por vocación. Pero Teresa, la verdad es que entró muy jovencita al Carmelo, allá en España. Ella es de Ávila. Y los primeros 20 años de su vida religiosa fue muy relajada. Una vida relajada, tranquila, ¿cierto? Con bastantes comodidades y sin vivir el Evangelio al pie de la letra. Y después de 20 años de vida religiosa, cerca de los 40, ella se da cuenta de que si sigue viviendo así, se va a condenar, se va al infierno. Porque no era ni frío ni caliente, era tibio. Su fervor, su amor, su fe. Entonces, algo pasa en ella y le entrega su corazón a Jesús, de verdad, y es transformada desde dentro y viene una verdadera conversión, como ella misma lo dice, ¿no? Un cambio de vida completo, dentro de la misma vida religiosa. Ella entonces se vuelve una monjita muy fervorosa, muy piadosa, también muy sacrificada, y es tanto el amor de ella por Jesús que comienza a vivir y dice, pero ¿cómo yo podía vivir antes sin este amor, sin esta gracia de Dios? Y junto con un sacerdote que es San Juan de la Cruz, o San Juan de Ávila igual, reforman el Carmelo. En el caso de ella, el Carmelo de las mujeres y San Juan de la Cruz, el de los hombres. Y se fundan Carmelos, ¿no es cierto?, conventos por toda España, por toda Europa, por todo el mundo. Acá también tenemos a las carmelitas en distintos lugares. En los Andes tenemos el convento donde se santificó nuestra querida Santa Teresita de los Andes, carmelita. Y bueno, todo esto lo inició esta mujer maravillosa que es Santa Teresa de Ávila. Junto con San Juan se dan cuenta que la vida cristiana es una vida muy bonita, pero que consiste en el fondo en estar cada vez más unidos a Dios, Y ella revela que hay 3 caminos para vivir cristianamente. ¿Ya? Bueno, primero hay un falso camino, que es vivir así relajadamente, no importar nada, rezar, bueno, rezo, voy a la iglesia, pero no me importa, estoy desconcentrado, ojalá que el padrecito termine luego la prédica, pues puede pasar, ¿no? O si no, también puede ser una vida convertida, pero cuando uno se convierte, dice ella, hay 3 caminos. Primero el camino purgativo. ¿Qué significa purgativo? De purificación. Es un camino doloroso, duro, fuerte, porque significa ir contra los impulsos desordenados que tenemos nosotros. ¿Ya? Por ejemplo, si yo soy muy llevado por la ira, bueno, antes de hablar, antes de maldecir, antes de blasfemar, antes de calumniar, antes de enojarme con alguien, voy a contar hasta 10, voy a pedir ayuda al Señor, Jesús, ten piedad de mí, no dejes que me deje llevar yo por esta ira. Y se puede controlar, pero cuesta mucho. El que es vicioso, por ejemplo, es muy dado al alcohol, a la droga, bueno, que deje su vicio, que luche. Y eso significa una vía o camino de purgación, de purificación. Es muy, muy importante crucificar la carne y todos los impulsos desordenados que tenemos por la concupiscencia, porque en el bautismo se nos borran nuestros pecados, tanto el pecado original como los pecados personales, pero se mantiene la concupiscencia, que es una tendencia que está al mal, aquello que decía San Pablo, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Por qué no hago el bien que quiero y hago el mal que no quiero?
es porque hay una tendencia desordenada, consecuencia del pecado original, y hay que crucificar la carne. Entonces, ese es el camino purgativo. Es difícil, pero es lo mínimo que podemos hacer para obtener el regalo que viene después, que lo experimentó Teresa. ¿Ya? ¿Cuál es? El camino iluminativo. O sea, el que logra crucificar sus vicios, sus pasiones desordenadas, obtiene una gracia tan extraordinaria que comienza a vivir en este mundo totalmente iluminado por el Espíritu Santo, por la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios es verdaderamente una luz, es una llama que sale del corazón. Aquella imagen que ven ustedes arriba, detrás de Jesús crucificado, ¿no?, muestra cómo esa luz sale a raudales del corazón de Cristo, porque Él quiere llenar nuestro corazón de luz divina, que es la gracia de Dios, que es nada menos que la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que nos trae un nuevo entendimiento de la fe, de las cosas de Dios, de cómo vivir en el mundo, agradando a Dios, sirviendo a los hombres, entendiendo el mensaje de Cristo de una manera completamente nueva. Ni siquiera los discípulos tenían la capacidad de vivir todavía, ¿no es cierto?, en esta luz, porque muchas veces Jesús los tiene que reprender, los tiene que corregir, porque no piensan como Dios, piensan como los hombres. Y hoy día en el Evangelio precisamente dice Jesús que no busquemos los primeros puestos, que no busquemos sobresalir por la fuerza, sobresalir compitiendo con los demás, porque esa fama o ese poder es flor de un día, no es algo que lleva a la felicidad. Y Jesús dice claramente, yo no estoy aquí como el que es servido, sino como el que sirve, ¿no? Él está sirviéndonos, y así también nosotros debemos tener ese espíritu de servicio. Pero para poder entender qué bonito es ponerse al servicio de los hermanos y no ser servido, hay que estar iluminado por el Espíritu Santo. Si no, estamos metidos con el espíritu mundano, que no es el Espíritu de Dios, que siempre quiere ser más que los otros, que vive acomplejadamente o con sentimientos de superioridad o de inferioridad, que no son de Dios. Bueno, ese es el camino iluminativo. Pero todavía hay otro camino más hermoso que enseña Santa Teresa, que es la vía unitiva, el camino de la unidad con Dios, en que el alma queda tan unida a Dios que prácticamente son uno solo, el alma y Jesús. Y eso le pasó a Teresa de Ávila. Estaba tan unida a Jesús que lo único que quería ella era estar con Él. Tal vez la frase que refleja mejor el camino iluminativo es la confianza. Cuando Teresa dice, nada te turbe, nada te espante, quien a Dios tiene, nada le falta. Solo Dios basta. Muchas veces a mí me reclaman, padre, ¿por qué usted repite eso en todas las prédicas? No me importa, lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, porque Jesús dijo a Santa Faustina que siempre repitamos como un respiro del alma, Jesús, en ti confío. Jesús, confío en ti. Quien vive confiando en Jesús, confiando en la Madre, y repite eso incansablemente, entonces ya comienza a experimentar el camino de la iluminación. Porque si confiamos en Dios, hermano, imposible tener miedo. No hay miedo que pueda sorprendernos. Se acaba la tristeza, se acaba el vacío, se acaba el sentimiento de angustia, cuando uno logra decir y vivir, Jesús, en ti confío. O como Santa Teresa, nada te turbe, nada te espante, no tengas miedo, solo Dios basta. Ese es el camino de la luz. Pero el camino de la cruz, ¿cierto?, el estar unido con Dios plenamente, es estar crucificado con Cristo. Es complicado entender esto, pero es realmente hermoso. Los santos lo descubrieron.
La vida de la santidad consiste precisamente en estar crucificado con Cristo. Y San Pablo dice, ¿no? Ya no vivo yo, ahora es Cristo que vive en mí. Cristo crucificado. Estoy crucificado con Cristo. Eso significa que cualquier dolor, cualquier sufrimiento, cualquier prueba que yo tenga que vivir, lo voy a agradecer. Voy a agradecer pasar por esa experiencia, porque estaré más unido a Jesús en su cruz, en la cruz. Y quien está unido a Cristo en la cruz se convierte, ¿no es cierto?, en una persona que sirve de mediador para la gracia, para los demás. Quien mejor vivió eso fue la Virgen Santísima, que estuvo crucificada con Cristo también, al pie de la cruz. En ese momento se cumplió ese mensaje que le dio Simeón cuando nació el niño Jesús, y ella lo presentó en el templo. Y el profeta le dijo a la Virgen, a ti una espada de dolor te atravesará el alma. Precisamente, ¿no? Mirando a Jesús crucificado, vino una espada y atravesó el alma de María, y ella se convirtió en madre de toda la Iglesia. También nosotros, si oramos por nuestros seres queridos, por nuestros familiares, por nosotros mismos, vamos a ser causa de que esa luz de Jesús, ese amor de Cristo, llegue también a nuestros hermanos. Incluso Jesús enseña que hay que orar por nuestros enemigos, orar por aquellos que nos persiguen, orar por aquellos que están yéndose por el camino equivocado de las tinieblas, de la mentira, del odio, de la injusticia. Hoy, por ejemplo, se tramitó una ley en el Parlamento tremendamente injusta, que consiste en adoctrinar a los niños desde muy temprana edad en los colegios con una verdadera perversión moral. Y eso podría haber sido aprobado, ¿no? Pero mucha gente estuvo rezando, estuvo sacrificándose durante este día, pidiendo a la Virgen Santísima con el Santo Rosario, y gracias a Dios nos vimos libres, fue rechazada esa ley, ese proyecto. Entonces, qué importante es la oración, qué importante es rezar para que el miedo no nos invada, para que las injusticias de este mundo no nos hagan tanto daño. Con la oración todo lo podemos lograr. ¿Acaso nos da miedo ahora que estamos nuevamente en cuarentena en San José de la Mariquina? No debe darnos miedo, ¿cierto, no? El sábado regresamos a la fase 2 de la cuarentena. ¿Significa eso qué cosa? Que no podremos venir a misa, ni el sábado ni el domingo. ¿Significa eso que vamos a dejar de rezar? No, todo lo contrario. Si nos ponen obstáculos, con mayor razón vamos a orar. Y nuestra casa, entonces, nuestro hogar, se transformará en una iglesia doméstica. Por medio de la oración, Jesús también puede estar junto a nosotros. Así es que el sábado y el domingo se transmitirá la misa por la radio y por Facebook Live, en vivo, en los mismos horarios. Claro que vamos a tener que rezar privadamente en la casa. Ahí vamos a compartir la fe con ustedes. Y el próximo lunes, y todos los lunes que dure esta cuarentena, vamos a tener la misa del día domingo. Es decir, que la misa pública que se celebra el domingo con todas las lecturas del domingo pasa para el lunes siguiente, para el día siguiente, a las 19 horas. Entonces, las personas que me han preguntado qué pasa con los difuntos que ya están anotados, bueno, pasan del domingo para el lunes, porque hoy día recién nos enteramos de esta noticia. Bueno, queridos hermanos, no hay que temer, solo Dios basta. Tenemos todavía el lunes, el martes, el miércoles, el jueves y el viernes para celebrar la misa. Hoy habemos varias personas en el templo, pero a partir de esta cuarentena que comienza el sábado, solo pueden haber 20 personas en el templo. En los lugares públicos, 20 personas. Así es que no importa, nos vamos a ir organizando y cada día ustedes pueden venir parceladamente. El lunes vendrá un grupo, el martes otro, el miércoles, y así los que quieran venir al templo todavía podrán hacerlo. Y los que no puedan por algún motivo, pueden seguir la misa y las oraciones en sus propias casas. Jesús está en todas partes y quiere entrar en nuestro hogar.
Nada temas, solo Dios basta.